la Unión Europea tiene más bien políticas bilaterales hacia estos países y no hay como un conjunto de política, una política común de la Unión Europea hacia un país como Venezuela, ni tampoco Bolivia, ni tampoco Ecuador, y tenemos una relación bastante diferente a la que tiene Estados Unidos con ese grupo de países, ¿no? No entramos en esa polémica, pensamos más bien en la política de cooperación y diálogo, ¿no? Un paréntesis que viene al hilo de la conversación. ¿Qué tiene que ocurrir en Venezuela para que los venezolanos ya no quieran a Chávez en el poder? ¿La ruina, la inseguridad, la delincuencia? ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que está un poco pasando por la situación económica, que es difícil. Venezuela es el único país de América Latina que realmente sigue teniendo una recesión seria, que hay problemas de abastecimiento, un poco en la onda de Cuba en ese sentido, ¿no? Y el enorme problema de delincuencia, de inseguridad, que parece que Chávez por un lado no quiere controlar y por otro lado se le va de las manos, ¿no? Porque es el principal problema que identifican los venezolanos, ¿no? En su país. Pero yo creo que hasta que no surja una alternativa, hasta que no haya un consenso en las Fuerzas Armadas, que son el actor clave en ese momento, de que Chávez ya no va más, que hay que superar a Chávez, yo creo que tenemos Chávez para bastante tiempo todavía. Hay muchas cosas que son paradójicas en las relaciones entre Europa y Latinoamérica. Usted ha apuntado una hace un momento y lo ha apuntado en un artículo reciente suyo, y es que Cuba no tiene una especial importancia estratégica para Europa, pero aquí siempre se debate sobre Cuba. Venezuela es la tercera potencia económica latinoamericana y no hay una política europea hacia Venezuela. Bueno, lo de Cuba tiene mucho que ver con el debate interno, ¿no?, que ocupa Cuba entre los principales partidos del país, el PP, el PSOE, pero también Izquierda Unida. Sí. Hemos intentado en el pasado, desde FRIDE, fomentar un diálogo entre los distintos partidos y encontrar un consenso, una política de Estado hacia Cuba. Fue una misión imposible, casi lo logramos, porque las diferencias no son tantas, pero al fin y al cabo España siempre utiliza a Cuba como una plataforma de batalla política interna, y eso se ha llevado hasta a Bruselas, cuando José María Aznar en 96 se inventó la posición común, que es una relación compleja, ¿no? La reacción a la ley Helms-Burton en Estados Unidos. Y desde aquel entonces tenemos un debate anual sobre Cuba, que es un poco absurdo porque, digamos, las posiciones comunes en la Unión Europea son más bien una excepción y no la regla, y un país tan pequeño como Cuba, digamos, yo creo que no justifica que tenemos esa política, pero tampoco hay forma de abolirla. Ahora lo ha intentado España y no hay modo, ¿no?, porque hay mucha oposición dentro de la Unión Europea. Chávez ha querido, a lo largo de años, crear un eje con Cuba, con Ecuador, con Bolivia, pero eso parece que se ha desinflado en los últimos tiempos. Se ha desinflado porque dispone de menos recursos. Sigue existiendo este eje ideológico, pero nadie, la verdad, sabe en qué consiste el ALBA. Es como una alianza ideológica, política, de determinados países, y el eje bilateral es Cuba-Venezuela, ¿no?, que hay un estrecho intercambio entre ambos países. Es un poco lo que para Cuba, Venezuela actualmente sustituye económicamente la URSS, ¿no?, la relación con la Unión Soviética, pero para Venezuela es una alianza más que nada política, porque hay asesores militares cubanos, médicos, y digamos la presencia de cubanos en Venezuela está más bien aumentando, así que vemos una cooperación muy estrecha entre ambos países, y Venezuela intenta un poco ser una mini hegemonía en su vecindad más inmediata, no en América Latina, ese ya es Brasil, pero en los países del Caribe, en Centroamérica, Honduras antes también formó parte de ser la potencia de referencia en la zona. Un poco así, es por el tema del petróleo, y porque históricamente en los años 80 también hubo el Pacto de San José, donde estuvo Venezuela, que dio petróleo a condiciones preferenciales a un grupo de países centroamericanos y caribeños. No es una cosa nueva de Chávez, pero lo nuevo es este tinte ideológico que tiene esta alianza, ¿no? Quiero hacerle una pregunta más sobre Cuba, pero antes quiero que escuchemos un testimonio. A veces da la impresión de que Europa tiene una relación esquizofrénica con La Habana, una relación que se tradujo en una declaración del secretario de Estado español, Diego López de Garrido, en el Parlamento Europeo. Fue con motivo de la muerte del opositor Orlando Zapata tras su huelga de hambre.
Europa no supo hacer más que esto que van a oír. La muerte de Orlando Zapata ha sido un hecho profundamente negativo, un hecho que nunca debiera haberse producido y que no queremos que se produzca nunca más en Cuba ni en ningún otro sitio. Y el compromiso de la Unión Europea, de sus instituciones, debe ser denunciar los hechos que constituyen violación de derechos humanos y trabajar para que algo así nunca se vuelva a repetir. Ese debe ser el compromiso de la Unión Europea. Y da la impresión de que Europa tiene una mínima capacidad para influir en las cosas que pasan en Cuba. Yo creo que eso le pasa a todos los países. Hay como una influencia mínima, mientras que no se rompe este bloque aparentemente monolítico que es el régimen cubano, ¿no? Yo creo que tenemos la política correcta, hay que mantener un diálogo, no tiene sentido no estar presente como Estados Unidos, que aplica una política de ciencia ficción, en la memoria nostálgica de un grupo de exiliados que ya son como los dinosaurios del otro lado, ¿no?, del Atlántico. Y la Unión Europea yo creo que tiene razón en que hay que mantener los canales de cooperación, de diálogo con todos los actores. También tenemos un diálogo con los disidentes, ¿no? Pero le quiero hacer la pregunta de otra manera. Europa no necesita la democracia en Cuba y por tanto deja que las cosas se pudran. No, yo creo que no es cierto. Estamos conscientes de que nuestras posibilidades de influir son muy limitadas, porque es un problema interno, lo tienen que resolver los cubanos, como dice hasta Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que lo que sí que nos falla son esas políticas diferentes, que Estados Unidos tiene sus sanciones y la Unión Europea también tiene relaciones normales, económicas con Cuba, y esas políticas contraproducentes, digamos, no faciliten una apertura en Cuba, mientras que exista ese enemigo externo y la Unión Europea tenga esa posición común que es muy criticada en Cuba. Al mismo tiempo no hay que dejar de, digamos, insistir en el tema de derechos humanos, como hemos escuchado hasta ahora, pero yo creo que por la vía de la presión y de la condicionalidad en regímenes autoritarios tan cerrados no se consigue nada. Eso quizá en Venezuela sí que tendría un efecto, porque es un gobierno que sí que le interesa, contrario a lo que se dice, la opinión internacional. Está muy dependiente de lo que pasa también en Estados Unidos y la Unión Europea. Cuba menos, está muy inmerso en su problema interno, ¿no? Bien, estamos en la recta final y no quiero terminar sin destacar algo que es de completa actualidad, que señaló en su anterior visita a Madrid la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una paradoja que define bien la relación entre Europa y Latinoamérica. Porque estamos ante otra paradoja desde las economías emergentes. Se produce la crisis en los países centrales y, sin embargo, las que hemos sostenido el crecimiento de toda la actividad económica mundial hemos sido las economías emergentes. Las que somos ahora, se van los capitales de las economías emergentes y van a refugiarse precisamente al lugar de la crisis. ¿Paradoja? No es ninguna paradoja, es simplemente lo que se denomina en economía y en política relación de fuerzas. Europa ha aprovechado, en el mejor sentido de la palabra, la circunstancia de que la crisis no ha golpeado con tanta fuerza a Latinoamérica. ¿En qué sentido la ha aprovechado? Quiero decir que si ha aprovechado la circunstancia de que Sudamérica con la crisis no se ha hecho más pobre, no se ha hecho mucho más pobre. Sí, eso que decía un poco al inicio, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad ahora de firmar un acuerdo con el Mercosur, con un Mercosur mucho más fuerte que en los años 90, cuando iniciamos las negociaciones y cuando hubo una devaluación del real en Brasil, la crisis financiera sucesiva en Argentina. Ahora tenemos un Brasil con un crecimiento del 5%, ya nos gustaría tener ese crecimiento en Europa, y yo creo que hay que mirar hacia América Latina no desde una perspectiva de cooperación, sino lo que es América Latina o parte de la región, un actor global emergente, ¿no? Sin embargo, la presidenta argentina se quejaba de que con la crisis los capitales han vuelto a Europa. El capital siempre es cobarde. Eso sí que es cierto. Yo creo que es como también un momento negativo en el sentido de que las remesas van a disminuir probablemente hasta la inmigración en España. La cooperación se va a reducir. Ya hemos visto un anuncio del gobierno de España de que se va a reducir la cooperación. También los flujos de inversión
exportaciones, pero quizá es una cosa, un fenómeno temporal, ¿no?